Cuando usted escuche esta cortina musical, entenderá que ya estamos en su sector favorito, el maestro en casa. Acomódese y empezamos. Muy buenos días a todos los oyentes. Dios me lo bendiga. Comenzamos un tiempo más con lo devocional, que dice de la siguiente manera: ¿qué debemos hacer con la palabra de Dios? Nosotros, aquellas personas que creemos en Cristo, tenemos en la palabra de Dios el objeto más poderoso en nuestras manos. Pero eso no es garantía de buenos resultados. Dice que es como la dinamita poderosa, pero no la ponemos en manos de cualquiera para que la utilice como él piense. ¿Cuánto poder en la dinamita? Pero debe usarse correctamente. Lo mismo ocurre con la palabra. Es posible conocer mucho de la Biblia y entender buenas prédicas sin ser transformados verdaderamente. Teniendo eso en cuenta, voy a dar 5 mandatos bíblicos sobre qué debemos hacer con la palabra. El punto número 1 de qué debemos hacer con la palabra es desearla intensamente. Dice en 1 Pedro 2:2: por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías y envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. Somos llamados a desear la palabra, pero hay cosas que ahogan el deseo por ella: la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia, la difamación. Así que debemos desechar lo dañino para aprovechar realmente los nutrientes de la palabra. El segundo punto en qué debemos hacer con la palabra de Dios es recibirla con humildad. Y nos dice en Santiago 1:21: por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. La Biblia no es una palabra de un igual a ti. Ella proviene del soberano del universo y debemos tener una actitud de siervos ante él. Y les recomiendo leer en 1 Samuel 3 el ejemplo del joven Samuel para nosotros. Si queremos experimentar la fuerza transformadora de la palabra de Dios, tenemos que recibirla con la actitud apropiada. Pero a este miraré, dice la palabra, al que es humilde y que tiembla ante mí. El punto número 3 en qué debemos hacer con la palabra de Dios es deleitarnos con ella. Dice: cuán aventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Salmos 1:1-2. No solo somos llamados solamente a desear y recibir la palabra, sino también a contemplar y admirar su belleza, de tal manera que meditamos constantemente en ella. Porque si usted no está meditando en la palabra, créame que usted está yendo por otro camino. El hombre del Salmo 1 puede apartarse del camino de los pecadores y vivir para Dios, porque tiene en la palabra un deleite mayor que el que puede ofrecer cualquier otra cosa en el universo. Y el punto número 4, ¿qué debemos hacer con la palabra de Dios? Y es para mí una de las más importantes, es obedecerla. Dice en Lucas 11:28: dichosos más bien los que oyen la palabra y la obedecen. Jesús se centra en la importancia de la obediencia a la palabra de Dios.
Y también en otra ocasión Jesús hizo casi el mismo punto. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud, y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Entonces respondió: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Así que oír la palabra de Dios y cumplirla para Jesús, estos dos son muy importantes y van juntos. Él dijo que aquellos que lo están construyendo en su casa sobre roca y no sobre arena, de modo que ellos pueden ser fuertes en medio de las dificultades. Y también nos dice: sean hacedores de la palabra y no solamente oidores. De nada nos sirve saber mucho de la Biblia, de nada nos sirve escuchar mucha prédica si no ponemos en práctica lo que aprendemos. De nada nos sirve aprender sobre el perdón si no sabemos perdonar. De nada sirve saber que Dios es amor si no amamos a nuestro prójimo. El amor de Cristo nos mueve a vivir en obediencia a Él, y tenemos un gran potencial para hacer cosas grandes para el Señor, y eso dependerá de nuestra obediencia en su palabra. Sé que es muy difícil para cada uno de nosotros obedecer, cumplir la palabra, pero no es imposible si estamos constantemente leyendo, memorizando y aprendiendo más de ella. Así que los animo a que ustedes sigan meditando en la palabra de Dios, y más que todo poniendo en práctica el perdón, la obediencia, la humildad, la honestidad. Así que los animo. Y el quinto punto que tenemos que hacer es sostenerla firmemente. Dice en Filipenses 2:15 al 16: para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo y sosteniendo firmemente la palabra viva. En un mundo torcido y perverso, lleno de oscuridad moral, podemos ser como luminaria, sosteniendo firmemente la palabra. Vivimos en una sociedad donde se hacen encuestas para ver qué piensa la gente y en base a eso tomar decisiones. Pero aquellas personas que creemos en Cristo no necesitamos encuestas para conducirnos a la vida. Solo nos interesa saber qué dice Dios. ¿Y cómo podemos pillar eso? Leyendo y meditando la palabra de Dios para ver qué dice, para ver qué hacer con esas decisiones. Los dejo con estos 5 puntos que son muy importantes, y que Dios me lo bendiga y que tengan un buen día. El maestro en casa. Para que no te pierdas nada, suscríbete y activa la campanita.